Esta es una historia en dos partes. La primera es mi propia historia contada desde la perspectiva de mi yo de 11 años, mientras que la segunda parte fue contada desde esa y la perspectiva de mi difunto padre. En septiembre de 1989, justo después de mi cumpleaños número 11, mis padres cargaron todas nuestras cosas en un coche y nos mudamos desde el país del acero en Pensilvania hasta Rhode Island. La mudanza fue, cuanto menos, repentina, y ni mi hermana mayor ni yo estábamos particularmente felices por ello. Pero mamá explicó que papá había conseguido un muy buen trabajo allí, y podríamos usar el dinero extra para comprarnos bicicletas nuevas, lecciones de equitación, y todas esas cosas buenas. Entonces, llegamos y la casa era increíble. Era completamente nueva, pero aún así parecía súper antigua y elegante. Y según mis padres, lo mejor de todo era que era gratuita. La casa se proporcionaba a cualquier persona que ocupara el puesto que recientemente había adquirido mi padre, que era el de subdirector de una escuela privada muy prestigiosa a la que iríamos. Esto realmente no significaba mucho para nosotros, los niños, aunque fuimos más que persuadidos por la promesa de bicicletas nuevas, pero lo que realmente nos ganó fueron nuestros nuevos dormitorios. Eran enormes en comparación con nuestros antiguos cuartos, y cuando mamá y papá dijeron que podríamos ayudar a amueblarlos nosotros mismos en un pequeño viaje a Newport, mi hermana y yo estábamos en el séptimo cielo. Habíamos pasado de estar muy descontentos con la mudanza a estar positivamente extasiados. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a parecer realmente extrañas. Lo primero que noté fue lo diferente que era nuestro nuevo lugar en comparación con todas las otras casas y edificios alrededor del municipio. El lugar era nada menos que dinero antiguo de la élite de Nueva Inglaterra, y tenían la arquitectura para demostrarlo. La mayoría de las casas datan del siglo XIX, y algunas de las cabañas más antiguas se construyeron en la década de 1680. No nos estábamos quejando de eso, pero vivir en una construcción nueva en lugar de una cabaña vieja y endeble, por histórica que fuera, era algo que notamos con el tiempo. Lo segundo que noté fue la forma en que la gente miraba nuestra casa cada vez que pasaban. Recuerdo mirar por la ventana del despacho de mi padre un día cuando vi a un niño bajando por nuestra calle en su BMX roja, el mismo tipo de bicicleta que yo quería. Nuestra casa era una de solo 3 en esa calle, todas casas grandes y bien espaciadas, así que cuando se detuvo fuera de la nuestra, me encontré esperando que fuera a venir a saludar al nuevo niño en la ciudad, lo que podría permitirme probar mi bicicleta soñada mucho antes de lo esperado. Pero en lugar de bajarse de su bicicleta y caminar hacia nuestro camino de entrada, el niño simplemente se quedó mirando nuestra casa con una expresión realmente nerviosa en su cara. Comencé a saludar y rápidamente logré captar su atención, pero en lugar de saludar de vuelta o algo así, el niño saltó de nuevo sobre su bicicleta y regresó por donde vino como si de repente lo hubiera asustado o algo así. Honestamente, pensé que era un problema mío, que los niños en la escuela me tratarían como a un paria o algo así, y realmente me desanimó, pero como descubrí, lo que asustaba a ese niño no tenía nada que ver conmigo, era la casa. Hablando de la escuela, no noté la tercera cosa extraña hasta que mi hermana y yo comenzamos las clases. Los niños no me trataron como a un leproso, y para mi infinito alivio, en realidad fueron bastante acogedores, al menos hasta que descubrieron quién era yo y dónde vivía, y eso fue cuando comenzaron a actuar de manera extraña. 2 cosas parecían desencadenar la reacción: mencionar a dónde nos habíamos mudado o mencionar el nuevo trabajo de mi papá. Estaba hablando con algún niño, llevándome bien con ellos, haciendo un amigo, y de repente cambiaban cada vez que mencionaba el trabajo o la casa. No salían corriendo gritando o algo por el estilo, pero siempre había un cambio notable en su actitud hacia mí, y eso continuó durante semanas hasta que finalmente descubrí lo que había sucedido en esa casa. Tomó un tiempo inusualmente largo para que nosotros, los niños, lo descubriéramos, pero eso se debió a que casi todos en la ciudad se adherían a un código de silencio no oficial. Pero eso no duró y curiosamente los niños duraron más que los adultos. Supongo que eso es solo porque sabían menos al respecto, pero aún sabían que era malo y lo suficientemente malo como para no necesitar que se les impusiera una moratoria. Simplemente no querían discutirlo en absoluto, hasta que finalmente, un niño con el que había hecho amistad me dijo la verdad: por qué nuestra casa era tan nueva y por qué algunas personas se detenían y miraban cada vez que pasaban.
6 meses antes de que nos mudáramos, había habido un incendio en la casa del antiguo subdirector. La única sobreviviente había sido la esposa del tipo, mientras que el subdirector y sus 3 hijos habían perdido trágicamente la vida. Todos habían decidido que el lugar estaba embrujado, así que en lugar de simplemente arreglar el lugar, fue completamente derribado antes de que se construyera una nueva casa en su lugar. Al menos eso es lo que me dijo mi amigo. Y en caso de que no fuera obvio por toda la cosa de los fantasmas, eso no fue exactamente cómo sucedieron las cosas. Mi padre, por otro lado, obtuvo la historia completa, algo que pronto pasó a mi madre, y una vez que esos niños descubrieron la media historia, desencadenó una especie de crisis. No queríamos quedarnos allí más, convencidos de que los fantasmas del antiguo subdirector y sus 3 hijos vagaban por los pasillos por la noche, y mamá no iba a mantenernos allí si íbamos a terminar sin dormir y traumatizados. Y así fue como mis padres terminaron separándose por un tiempo, al menos hasta que la mala energía en esa casa también llegó a papá, y terminamos consiguiendo un lugar en Newport con mi papá, viajando diariamente a la escuela, y desde la escuela. No descubrí lo que realmente había sucedido en esa casa hasta muchos años después, y cuando lo hice, me pregunté cómo mi papá pudo haber dormido solo en ese lugar ni una sola noche, fantasmas o no. Según él, toda la historia comienza con este niño llamado Freddy Washback. Freddy era un niño rico, pero eso no significaba que fuera inmune a la angustia adolescente regular. Le gustaba el heavy metal, robaba el esmalte de uñas de su hermana y pasaba la mayor parte de su tiempo con otros punks en la ciudad. No era solo la oveja negra de su familia, era la oveja negra de todo el municipio, por lo que se dice. Y siempre estaba en problemas con el fallecido subdirector, como solían decir. Este subdirector aparentemente había tomado un interés personal en enderezar al joven Freddy, y cada vez que su comportamiento comenzaba a decaer, lo llamaba a su oficina para una acción disciplinaria improvisada. Aparentemente, esto continuó durante un periodo prolongado de tiempo, y el comportamiento de Freddy de hecho mejoró algo. Pero a medida que lo hacía, Freddy se volvía cada vez más retraído. Sus padres estaban encantados con la mejora, y aparentemente vieron su actitud melancólica como una forma de dolores emocionales de crecimiento. Pensaron que superaría su pequeña fase rebelde a tiempo para las solicitudes universitarias, y todo eso, pero ni Freddy ni el ex subdirector llegarían tan lejos. Una noche, Freddy Washback caminó hasta la casa del ex subdirector y tocó la puerta. Cuando el subdirector abrió la puerta, Freddy sacó una escopeta y luego ordenó al subdirector y a su familia que entraran en su sala de televisión. Una vez que todos estuvieron presentes y asegurados, Freddy sacó una cinta de casete, la deslizó en el sistema estéreo del subdirector y presionó play. No era la única copia de la cinta. Freddy había enviado el original al jefe del departamento de policía de Newport. Quería que saliera la verdad, pero en cuanto al castigo, estaba contento de manejarlo él mismo. Freddy hizo que la familia del subdirector escuchara una grabación secreta que había hecho, una que documentaba los eventos de una de sus sesiones disciplinarias. No sé los detalles exactos de ella, nadie lo sabe realmente, pero es seguro decir que Freddy estaba siendo sometido a algunos de los abusos más horribles e innobles imaginables. Luego, una vez que toda la familia, incluidos los niños, había escuchado lo monstruoso que había sido su padre y esposo, Freddy Washback abrió fuego. Se aseguró de herir al subdirector y a su esposa. Quería asegurarse de que vieran morir a sus hijos. Luego, una vez que sus hijos se habían ido, Washback disparó algunos cartuchos más a los padres. Luego prendió fuego a la casa, y luego se volvió la escopeta hacia sí mismo. Sin embargo, al centrar la mayor parte de su ira en su abusador, Freddy había descuidado asegurarse de que la esposa del subdirector estuviera muerta. De alguna manera, logró arrastrar los cuerpos de sus 3 hijos muertos fuera de la casa en llamas y al césped de afuera. No intentó volver a buscar a su esposo, simplemente dejó que su cuerpo se quemara junto con el del joven Freddy Washback, después de dar a la policía un relato completo y franco de lo sucedido, dejándolos sin duda sobre la verdadera naturaleza de su esposo. La esposa del difunto subdirector simplemente abandonó la ciudad y nunca más se la volvió a ver. La gente del pueblo hizo que el lugar fuera demolido y reconstruido. Luego pasó los siguientes 6 meses o más pretendiendo que todo el asunto nunca había sucedido. Luego, finalmente, publicaron algunos anuncios para el puesto de subdirector y ahí es donde entramos nosotros en la historia.
Como resulta, mamá y papá básicamente estaban recibiendo el mismo tipo de trato que nosotros. Todos eran amables y amigables con ellos, justo hasta que el tema del trabajo o el hogar surgía, y al igual que los niños en la escuela, comenzaban a actuar de manera evasiva y sospechosa. La escuela básicamente se negó a responder cualquiera de las preguntas que papá tenía sobre su predecesor, y solo le decían cosas como que no estaba capacitado para el papel. Estábamos a meses de vivir allí cuando mi papá finalmente confrontó al director y exigió que le dijera qué estaba pasando, y fue entonces cuando descubrió por qué el salario era tan generoso. Era un puesto bien pagado como estaba, pero el salario había sido aumentado como una especie de regla no escrita de no preguntes, no digas, que se convirtió en una regla de mantén la boca cerrada, una vez que descubrió la verdad. La escuela de alguna manera había logrado mantener todo fuera de los periódicos, al menos la verdad del asunto de todos modos, y aunque afirmaban que era para proteger a la familia, su único interés era su propia reputación. Eso es lo que realmente empujó a mi papá a irse al final, no lo que había sucedido, o el hecho de que estaba viviendo sobre el sitio de un evento pasado tan horripilante. Era el hecho de que la escuela no estaba preparada para poner ningún tipo de medida de seguridad preventiva en su lugar, porque eso los obligaría a reconocer realmente lo que había sucedido. La forma en que papá lo puso, es una cosa tratar de seguir adelante después de una tragedia repentina, pero es otra negarse a poner en marcha medidas de seguridad y arriesgarse a que ocurra lo mismo nuevamente. Era como si la escuela lo viera como una especie de limpieza masiva en sí misma, y se negara a aceptar que algo así pudiera volver a suceder. Washback y el subdirector eran casos únicos, una alineación perfecta de desastres que esperaban suceder, y ninguna cantidad de medidas de seguridad podría evitar que volviera a ocurrir. Era una forma disgustantemente fatalista de que una escuela abordara tal evento, y al final ninguna cantidad de dinero pudo hacer que mi papá se quedara. Al finalizar su primer año, renunció antes de aceptar un trabajo cerca de Hartford. Mi hermana y yo permanecimos en la oscuridad hasta muchos años después, cuando finalmente nos contó lo que había ocurrido en ese pequeño pueblo de Rhode Island. Me sorprende que toda la historia aún no haya salido a la luz. Él piensa que algún periodista ya habría descubierto todo, y lo habría publicado en The Times o The Post. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que depende de mí escribirlo. Supongo que esto servirá como una especie de prueba para ver si tengo la capacidad de contar la historia correctamente y, si todo sale bien, supongo que ya sé qué haré con mi tiempo libre en el futuro previsible. Este podría ser la historia más loca que he escuchado, y también es extrañamente ambigua. Algo aterrador, pero también un poco divertido. A veces pienso en ello y nunca deja de sacarme una sonrisa, pero si me hubiera estado pasando a mí, definitivamente no lo habría encontrado gracioso. Técnicamente es la historia de un viejo amigo de la secundaria, pero ha sido 100% confirmada por ambos padres, y él no va a escribirla en un correo electrónico pronto, así que la contaré yo. Mi amigo y yo éramos compañeros en la secundaria, pero él se mudó de la ciudad por un tiempo. Pensamos que eso sería el fin de nuestra amistad, ya que se mudaron al otro lado del estado. Pero, menos de un año después, regresó a la ciudad como si nada hubiera pasado. Al principio estaba demasiado feliz como para preguntar por qué habían vuelto tan rápido, así que no lo hice. Pero con el tiempo, mi curiosidad creció y le pregunté a mi amigo por qué. Juro que de todas las respuestas que esperaba, la que dio no estaba ni cerca de estar en mi lista de las top 100. Con seriedad, sin mostrar humor alguno, dijo: un tipo desnudo seguía defecando en nuestro jardín. Como puedes imaginar, me reí mucho con su respuesta, y juro que el hecho de que lo dijera con una cara seria me hizo reír aún más. Pensé que era una broma, tenía que serlo. Pero no, mi amigo estaba completamente serio. Recuerdo que cuando me lo dijo estábamos sentados en su patio trasero, y como conocía bien a sus padres después de tanto tiempo, decidí preguntarles directamente. Pero entonces mi amigo me detuvo con una mirada de miedo y súplica, pidiéndome que no dijera nada a sus padres sobre eso, lo que prácticamente me convenció de que estaba inventando todo como parte de una broma elaborada. Sin embargo, años después, como ya mencioné, descubrí que era completamente cierto.
Después de comprar la casa a un precio reducido de una pareja que parecía desesperada por irse, la familia de mi amigo descubrió rápidamente por qué estaban tan ansiosos por vender. Noche tras noche, durante una semana al principio aparecían grandes montones de excremento en el césped delantero o trasero. Eran tan grandes que al principio pensaron que era un oso, y el padre de mi amigo se quedó despierto toda la noche con un arma durante 3 o 4 noches seguidas, hasta que finalmente sorprendió al culpable en acción. No era un oso, era un hombre desnudo que entraba a su patio trasero, se agachaba y defecaba en el césped. El padre de mi amigo dijo que estaba tan atónito que al principio todo lo que hizo fue mirar al hombre. Hizo sus necesidades, luego saltó la valla y se escapó corriendo hacia la noche. Llamaron a la policía, les contaron todo y les dieron 2 opciones: dispararle al hombre o conseguir una fotografía lo suficientemente buena como para identificarlo y arrestarlo. El padre de mi amigo eligió un poco de ambas. Ya tenía un arma, así que también compró una cámara, no queriendo solo matar al hombre o dejar que se escapara para que pudiera seguir defecando en los jardines. Así que, una vez más, comenzó a quedarse despierto toda la noche, matándose a sí mismo en el proceso porque todavía trabajaba todo el día. Luego una noche atrapó al tipo. También vale la pena mencionar que en ese momento no se estaban defecando en otros jardines de los alrededores, así que el padre de mi amigo estaba furioso con la idea de que estaba siendo el objetivo por alguna razón. Entonces, cuando finalmente ve al tipo otra vez, espera hasta que está completamente agachado. Luego sale corriendo con la cámara y el arma para tomar algunas fotos del tipo de cerca. Suponía que estaba seguro porque, después de todo, tenía un arma, pero supongo que no contaba con que el tipo fuera un psicópata completo, lo cual, considerando las circunstancias, realmente debería haberlo hecho. En el momento en que comienza a tomar fotos, el tipo se lanza sobre él, y aunque el padre de mi amigo tiene un arma, no tiene el instinto ni la formación para dispararla en absoluto. Simplemente cae hacia atrás, y el púper loco y desnudo agarra su arma. Se produce una lucha, mucho griterío, los vecinos se despiertan y finalmente, el tipo desnudo arrebata el arma al padre de mi amigo. Entiendo por qué debió haber sido aterrador, pero la idea de que el tipo estuviera desnudo todo el tiempo solo hace que todo parezca tan surrealista. Luego apunta el arma al padre de mi amigo y aprieta el gatillo. Nada. Lo intenta de nuevo. Nada. Para entonces, algunos de los vecinos habían saltado la valla y lo taclearon antes de que tenga la oportunidad de arreglar la cosa, que el padre de mi amigo había olvidado completamente hacer antes de confrontar al psicópata este. En esa lucha, el hombre dejó caer el arma y corrió hacia la valla, logrando escapar. Afortunadamente, el padre de mi amigo había conseguido tomar unas fotos bastante claras del rostro del hombre, y aunque la cámara se rompió en la lucha por el arma, la policía pudo procesar el rollo de película. Se colocaron carteles de "Se busca", y la imagen del hombre apareció en las noticias locales. Eventualmente el hombre fue encontrado y arrestado. Pero aquí viene lo más increíble: la policía lo dejó ir. No sé exactamente cómo lograron arruinar algo tan grande, pero en algún punto alguien cometió un error con algún archivo o evidencia, y el hombre quedó libre. Tan pronto como la familia de mi amigo se enteró, se fueron sin más, quedándose con algunos familiares hasta que pudieron recuperar su casa del agente inmobiliario que la tenía. Creo que, de hecho, la familia de mi amigo se mudó de vuelta porque temían que ese psicópata volviera y potencialmente matara a su padre. Pero la forma en que mi amigo evitaba pensar en un pensamiento tan traumático, diciendo que alguien estaba defecando en nuestro jardín, todavía me hace reír, incluso después de todos estos años. Pero, como dije antes, no creo que hubiera sido muy divertido vivirlo, especialmente si hubiera sido yo quien mirara el cañón de un arma en manos de un psicópata obsesionado con las heces y desnudo. Mi nombre es Eduardo y soy un suscriptor de hace mucho tiempo. Para ser honesto, esta historia ha estado en mis borradores de correo electrónico durante bastante tiempo. La escribí hace casi 2 meses con toda la intención de enviártela, pero en el momento de la verdad perdí el valor. Verás, realmente no estoy seguro de si esto fue un momento genuinamente escalofriante o simplemente algo que se volvió escalofriante para mí porque lo pensé demasiado. Después de releerlo,
Mi esposa piensa que es algo que te gustaría escuchar, porque después de leerlo de nuevo, ella también piensa que es bastante escalofriante. Ella recuerda que se lo mencioné, pero no creo que entendiera cuán inquietante fue en el momento. Ella recuerda haber pensado que el tipo estaba siendo grosero, lo cual definitivamente no es como yo lo recuerdo. Supongo que toda esta información es solo confusa, así que supongo que continuaré con la historia ahora. Un pequeño epílogo aquí: soy mitad italiano y mitad americano de primera generación, y mi familia ha tenido restaurantes desde que cualquiera pueda recordar. Así que mi padre trajo su experiencia a Chicago, le fue muy bien, y cuando murió, la propiedad pasó a mí. Aunque era un honor para mí continuar con la tradición familiar, la escena del restaurante se había vuelto cada vez más competitiva a medida que pasaban los años. Llegó al punto en que no estaba ganando lo suficiente para poner cómodamente a ambos hijos en la universidad y contribuir a mi fondo de jubilación. Así que en lugar de luchar en un mercado ya saturado, comencé a buscar opciones de reubicación. No quiero nombrar la ciudad donde ocurrió todo esto, no quiero exponer a algún pobre e inocente dueño de una gasolinera debido a un malentendido tonto. Lo que diré es que está en el medio oeste, tiene unos 20,000 habitantes, y su proximidad a una universidad bastante decente fue un gran atractivo para mí. Al principio parecía un lugar totalmente normal, con escuelas, hospitales y muchas casas realmente bonitas. Pero cuanto más conducía, más muerto comenzaba a parecer el lugar. Si hubiera visitado un día de semana por la tarde, podría entender que el lugar estuviera tan tranquilo, pero esto era un sábado por la tarde. Para una ciudad de 20,000 habitantes, la calle principal debería haber estado llena de gente buscando aprovechar su único día real de recreación. Esto era parte del atractivo para mí también. En esos pequeños pueblos todavía había multitudes que pedían 4 botellas de vino con cada aperitivo, en oposición a los buitres de Grubhub que solo te contactan cuando hay ofertas 2x1. Esas eran las buenas personas que iban a poner a mis bebés en la universidad, pero no se veían por ningún lado en este pueblo de aspecto saludable que, de hecho, no se sentía nada saludable. Terminé estacionando mi auto en algún lugar antes de tomar un corto paseo por la calle principal. Con la total falta de gente alrededor, y te juro que conté todo el tráfico peatonal con una mano, era de extrañar que algunas de las tiendas no estuvieran todas tapiadas. Empecé a preguntarme si había llegado durante algún tipo de evento que sacara a la gente de la ciudad o algo así. Terminé preguntándole a una señora mayor qué pasaba, con la intención de preguntarle si la ciudad siempre estaba tan tranquila. Pero entonces cuando me acerqué y le pregunté mientras ella caminaba por la calle principal, me ignoró por completo. No estoy hablando de una mirada de reojo grosera o un hombro frío, me refiero a que era como si fuera un fantasma. Ella ni siquiera se inmutó mientras pasaba junto a mí, y me había acercado directamente a ella para hablar. Fue tan impactante que en realidad me reí en voz alta a mí mismo, y rápidamente me acerqué a otra persona para asegurarme de que no era totalmente invisible. Esta próxima persona sí me habló, pero estaba lejos de ser amigable. No era grosero, pero definitivamente estaba en el espectro de pasivo-agresivo. Le pregunté dónde estaba todo el mundo y él simplemente se encogió de hombros antes de decir algo como: «Es un pueblo tranquilo, nos gusta así». Luego se excusó y siguió con su día. Ahora, estos obviamente no eran buenos indicadores, y ya había decidido prácticamente que este no era el lugar. Luego de camino fuera de la ciudad, vi que el indicador de combustible de mi auto estaba bastante bajo, así que entré a una estación de gasolina en el borde de la ciudad para llenar un poco, y ahí es donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Empecé a llenar mi tanque desde estas bombas de gas viejas, y juro que casi se me salen los ojos de las órbitas cuando vi el medidor de precios. Subía asombrosamente lento y me di cuenta de que esta gasolinera estaba vendiendo combustible a un precio extremadamente rebajado. Obviamente esto estaba lejos de ser la cosa más aterradora que podría imaginar, y me puso de bastante buen humor mientras caminaba hacia la gasolinera para pagar al asistente. Dentro había un hombre mayor, de aspecto desaliñado, sentado detrás de un mostrador, mirando una pequeña televisión. Y por primera vez desde que llegué a ese pequeño pueblo, realmente conocí a alguien amigable. El tipo era cálido y acogedor y sonrió cuando le dije cuánto apreciaba los precios de su gasolina. Mientras le pagaba, me preguntó qué estaba haciendo en la ciudad, y mientras abría la caja registradora y metía los billetes dentro, le dije:
En el segundo en que mencioné la posibilidad de mudar el pueblo para abrir un restaurante, el rostro del tipo cambió. No una expresión grosera, sino casi como de miedo. Pero juro por Dios que me miró directamente a los ojos, y dijo en voz apenas audible: «No te mudes aquí». Escuché exactamente lo que dijo y toda la situación me tomó tan desprevenido, que me encontré respondiendo con «¿Qué dijiste?». En ese momento, una mujer, que asumo era la esposa del tipo, emergió de las habitaciones traseras para ver qué estaba pasando. No sé si realmente escuchó lo que él me había dicho, pero parecía saber que algo estaba mal y después de dirigirse a su esposo por su nombre, él simplemente se cerró. Le lanzó una mirada con esa misma expresión asustada y luego comenzó a ocuparse como un niño sorprendido haciendo algo que no debería. Estaba tan desconcertado que simplemente me quedé allí por un momento, totalmente desconcertado, hasta que la esposa del tipo me preguntó si había algo más con lo que pudieran ayudarme. Entonces cuando le dije que no, ella respondió con: «Entonces creo que será mejor que te vayas». Después de eso, ella desapareció de nuevo en la parte trasera con su esposo, quien se negó rotundamente a hacer contacto visual conmigo. No quería exactamente hacer una escena o algo así, y toda la interacción fue una de las más incómodas de toda mi vida, así que simplemente salí de la gasolinera, me subí a mi coche, y comencé el viaje de regreso a casa. Y aquí es donde comencé a pensar demasiado en todo el asunto. La forma en que lo veo. Si solo fuera un pueblo lleno de idiotas groseros que no querían que algún chico elegante de la ciudad se mudara allí para traer toda su comida elegante, eso podría entenderlo. Incluso agradecería que fueran lo suficientemente honestos como para que no cometiera el error de mudarme allí. Pero entonces con el tipo de la gasolinera, esto no era xenofobia de un pueblo pequeño en su voz cuando me dijo que no me mudara aquí. Era miedo, claro, e inconfundible. Luego, la forma en que reaccionó cuando apareció su esposa, o lo que fuera, fue como si hubiera sido sorprendido revelando algún viejo secreto sucio o algo así. Quiero decir, realmente actuó como un niño regañado allí. ¿Pero por qué exactamente? Como dije, le conté a mi esposa sobre todo el asunto en el momento en que llegué a casa, pero supongo que ella pensó que todos estaban siendo simplemente groseros. Pero después de escucharlo todo así, ella admite que habría estado tan asustada como yo si hubiera estado en esa gasolinera ese día. Pero ahora todo lo que podemos hacer es preguntarnos qué diablos estaba pasando en ese pueblo, y aunque sé que no hay manera segura de averiguarlo, es algo que estoy lejos de estar dispuesto a hacer. Husmear en ese pueblo metiéndome en los asuntos de otras personas, eso suena como la forma más segura de morir que jamás haya escuchado. Además, sea lo que sea, no estoy seguro de querer saberlo. Todo el asistente de la gasolinera no parecía antipático. Parecía estar tratando de advertirme y me gustaría pensar que soy lo suficientemente inteligente como para actuar en consecuencia. Supongo que la razón por la que estoy escribiendo esto es que tienes una audiencia bastante grande y supongo que alguien por ahí ha tenido la misma experiencia que yo en el mismo pueblo extrañamente tranquilo del Medio Oeste. Nombrarlo sería inútil. Todo tipo de personas descenderían sobre ese lugar en busca de todo tipo de Dios sabe qué. Y eso suena como la receta perfecta para un desastre para mí. De todos modos, tal vez si lees esto en tu canal, podrías ayudar a resolver algo que me ha estado molestando durante mucho tiempo. Pero si no, si esto solo parece una reacción exagerada de un chico de la ciudad a un poco de frialdad rural, entonces mi esposa y yo seguiremos siendo grandes fanáticos tuyos. Durante el otoño de 1986, Keith y Elaine Dardine de Mount Carmel, Illinois, estaban en las etapas iniciales de formar una familia. Ya tenían un hijo de 2 años llamado Peter, pero el desempleo de Keith significaba que no tenían dónde vivir ni medios para mantener a su hijo pequeño. Sin embargo, un día, la incansable búsqueda de empleo de Keith dio sus frutos y consiguió un trabajo como operador de planta en la instalación de conservación de agua de Rend Lake en Ina. Illinois es un pequeño pueblo de alrededor de 1,500 personas, situado en las orillas del lago Rend. Fundado inicialmente por refugiados Cherokee, en la década de 1840, Ina ha tenido una larga asociación con la tragedia y la violencia. Durante muchos años fue referido despectivamente como la reserva por los asentamientos vecinos, pero a principios del siglo XX,
Los ciudadanos de Ina eran principalmente de ascendencia europea o afroamericana. Sin embargo, a medida que la demografía de la población comenzó a cambiar lentamente, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el pueblo, y quizás el evento más perturbador involucra a un hombre de la iglesia llamado Reverendo Lawrence Haight. Para 1924, el Reverendo Haight se había convertido en un pilar de la comunidad de Ina. Era bien querido, bien confiado y frecuentemente visitado por los lugareños, quienes a menudo buscaban su consejo y mediación en una variedad de asuntos. Durante la primavera de 1924, los vecinos notaron que el reverendo era visitado con demasiada frecuencia por una de las miembros de la comunidad, Elsie Sweetin, quien era joven, bonita y aparentemente piadosa. Sin embargo, en realidad, ella y el reverendo Haight llevaban a cabo un escandaloso affair ilícito que solo salió a la luz después de un par de muertes sospechosamente repentinas. En julio, el esposo de Elsie Sweetin falleció a causa de una enfermedad agonizante y prolongada, pero los forenses locales no pudieron determinar la causa de su muerte. Menos de un mes después, la esposa del reverendo Haight murió repentinamente a manos de una aflicción rápida y violenta. Esta vez, los forenses buscaron envenenamiento y descubrieron que ambos cadáveres dieron positivo por dosis letales de arsénico. Haight y Sweetin fueron arrestados de inmediato, y las búsquedas en sus hogares revelaron cantidades significativas del veneno mortal. Ambos fueron condenados por asesinato y sentenciados a cadena perpetua. Sin embargo, en los meses siguientes ocurrió algo bastante extraño. A pesar de haber sido condenada por asesinato y de encontrarse veneno en su residencia, Elsie Sweetin fue concedida un nuevo juicio, absuelta y liberada. Un juez dictaminó que Elsie había sido completamente corrompida por el reverendo, quien había sido superado por los celos y la lujuria hasta el punto de romper el sexto mandamiento. Aunque los ciudadanos de Ina estaban resueltos a que el reverendo enfrentara la justicia, la idea de que él había sido el corruptor parecía imposible. Además, ¿cómo había conseguido Sweetin ser absuelta a pesar de jugar un papel integral en el asesinato de su esposo? Parece razonable creer que algo más estaba sucediendo, algo invisible trabajando justo debajo de la superficie. Y fue este lugar el que los Dardine eligieron llamar hogar en el otoño de 1986. Keith Dardine aseguró un alojamiento temporal para la familia en forma de una casa rodante, situada en un terreno agrícola. Llamarlo humilde sería quedarse corto, pero hasta que el dinero empezara a llegar, tendría que servir. Para complementar sus ingresos, Elaine Dardine encontró un trabajo en una tienda de suministros de oficina en Mount Vernon cercano, y la pareja comenzó a socializar uniéndose a un pequeño conjunto musical en una iglesia bautista local. A mediados de 1987, la pareja realmente había comenzado a echar raíces en el área, y aunque aún vivían en la vieja casa rodante, estaban felices. Sus bajos costos generales significaban que vivían muy cómodamente, y su situación les permitía ahorros adicionales destinados a la compra de un hogar más permanente. Sin embargo, a pesar de las apariencias, no todo estaba bien debajo de la superficie. En el otoño de 1987, Elaine comenzó a notar un cambio en el estado de ánimo de su esposo. Parecía estar sobreviviendo con menos y menos sueño, y estaba notablemente más irritable y estresado de lo usual. En más de una ocasión, Elaine le preguntó si todo estaba bien, pero Keith simplemente descartaba su preocupación con alguna excusa vaga. Siempre la esposa paciente, Elaine asumió que el ánimo de su esposo mejoraría después de un cambio de escenario, pero al fallar eso, pronto descubrió otras buenas noticias para compartir con él. Estaba embarazada. Elaine y Keith habían estado discutiendo tener otro hijo durante bastante tiempo, y ella creía que él recibiría la noticia de la concepción con alegría. Sin embargo, para su sorpresa, Keith no estaba encantado con la noticia. De hecho, estaba horrorizado. Cuando se le preguntó cuál era su problema, Keith solo aludió a que la pareja necesitaba mudarse lo antes posible. Su comportamiento había empeorado hasta el punto de una paranoia extrema, pero aún se negaba a compartir sus miedos con su esposa cada vez más preocupada. Finalmente, después de que Elaine amenazara con volver a vivir con su madre, Keith cedió y le contó la verdad. Ina, la región más amplia del condado de Jefferson, era un lugar muy violento, con 15 homicidios registrados en los 2 años anteriores.
Además, algunos de estos homicidios eran verdaderamente horribles y desafiaban cualquier tipo de explicación racional. Y quizás lo peor de esos fueron cometidos por un joven llamado Tom Odle. Odle fue condenado por matar a sus padres, su hermana de 14 años y dos hermanos de 13 y 10 años en 1985. Afirmó haber estado bajo los efectos del LSD en ese momento y estaba tomando venganza por años de abuso que había sufrido a manos de su madre. Sin embargo, los testigos afirmaron que, aunque era justo caracterizar a la madre de Odle como autoritaria, de ninguna manera era abusiva y que las afirmaciones de Tom de que había sido atado y dejado sin comer eran totalmente falsas. En realidad, Tom había estado involucrado en el consumo de drogas y robos menores desde su adolescencia temprana, y una vez que cumplió 18 años, sus padres le dieron una opción: madurar y conseguir un trabajo o mudarse de la casa. Tom encontró una tercera opción: la aniquilación completa de la familia. Los asesinatos de la familia Odle fueron solo uno de los 15 incidentes separados de homicidio, la mayoría de los cuales permanecen sin resolver. Y para Keith Dardeen, el condado de Jefferson no era un lugar para criar una familia. Luego, después de que una niña de 15 años fue violada y asesinada a solo unos kilómetros de donde la familia descansaba sus cabezas, Keith llegó a un punto de ruptura. Compraron un arma de fuego, y una vez amenazaron con blandirla a un extraño que había tocado a la puerta de la casa rodante de los Dardeen una noche pidiendo hacer una llamada telefónica. Keith parecía convencido de que era algún tipo de trampa, y cuando Elaine preguntó por qué ellos como familia podrían ser el objetivo, Keith dio una respuesta evasiva y poco convincente. Estaba tan asustado que estaba dispuesto a dejar su nuevo y bien pagado trabajo solo para salir de la ciudad, y para noviembre de 1987, estaba buscando frenéticamente un nuevo lugar para vivir. Pero ya era demasiado tarde, y lo que vino después se ha convertido en un misterio escalofriante y duradero. Durante su tiempo trabajando en la planta de agua, Keith había sido un empleado confiable y puntual, por lo que en la mañana del 18 de noviembre, cuando no se presentó a trabajar, su supervisor comenzó a llamarlo a casa para ver si estaba bien. Después de que sus llamadas no fueron respondidas, el supervisor llamó a los padres de Keith en Mount Carmel, pero ninguno había tenido noticias de él, y asumieron que estaba en su casa rodante. Con la llamada habiendo aumentado sus preocupaciones, el padre de Keith, Don Dardeen, contactó a la oficina del sheriff del condado de Jefferson y organizó reunirse con ellos en la casa rodante de su hijo para realizar una verificación del bienestar. Don luego condujo hasta el terreno entre la Ruta 37 y las vías del ferrocarril Union Pacific, justo al norte de la línea del condado de Franklin, donde encontró a los oficiales esperándolo. Después de bajarse de su coche y saludar a los presentes, Don produjo una llave de repuesto de la casa rodante, y después de entregársela al oficial al mando, se hizo a un lado y les permitió hacer su trabajo. Don dijo más tarde que había tenido un mal presentimiento en el estómago durante todo el viaje, pero no había considerado ni una vez la posibilidad del horror que lo saludó dentro de esa casa rodante. En el dormitorio, la policía descubrió los cuerpos sin vida de Elaine y Peter Dardeen, junto con el cadáver de una bebé recién nacida. Habían sido atados, amordazados, torturados y luego golpeados hasta la muerte con un bate de béisbol del tamaño de un niño que se encontró en la escena. Elaine había sido tan brutalmente golpeada que había dado a luz involuntariamente a su hija recién nacida, antes de que ella también encontrara el mismo destino atroz. Ni Keith ni su coche estaban por ningún lado y al principio, las fuerzas del orden asumieron que había asesinado a su familia y estaba intentando huir. Un equipo SWAT fuertemente armado se apresuró a la casa de su madre en Mount Carmel, pero ella ni había visto ni había oído hablar de su hijo en días. La búsqueda continuó hasta bien entrada la jornada siguiente, cuando un grupo de cazadores encontró el cuerpo de Keith tendido en un campo de trigo cerca de Rend Lake College. Había sido disparado, apuñalado y castrado. Aunque se había encontrado su cuerpo, el vehículo de Keith seguía desaparecido. Fue identificado como un Plymouth rojo de 1981, pero justo cuando los diputados estaban a punto de emitir un boletín de puntos sobre el vehículo, se dieron cuenta de algo impactante. Había un Plymouth rojo idéntico estacionado justo afuera de la estación de policía en un pueblo llamado Benton, a unos 18 kilómetros al sur de la casa rodante de los Dardeen.
El interior estaba salpicado de sangre, sangre que alguna vez perteneció a Keith Dardeen. A medida que se difundía la noticia de los asesinatos en la comunidad local, el ya palpable sentido de miedo solo se intensificaba. Algunos residentes llevaban a cabo sus actividades diarias mientras portaban abiertamente armas de fuego y se imponía un toque de queda total para cualquier persona menor de 18 años. La escuela secundaria local canceló todas las clases de gimnasia al aire libre y se llamó a oficiales de policía adicionales de departamentos vecinos para ayudar en la investigación. Los residentes estaban desesperados por información, y el flujo limitado de la policía solo alimentaba el molino de rumores basado en el miedo. Algunos informaron que Keith estaba involucrado en actividades delictivas, mientras que otros culpaban a un culto satánico oculto por el asesinato del hijo no nacido de Elaine. Sin embargo, una tercera teoría, aunque igualmente sombría, era mucho más factible. Un médico familiar basado en el condado de Jefferson le dijo a un periódico regional que muchos de sus pacientes habían confesado lo profundamente perturbados que estaban. Un hombre que vivía bastante cerca de la casa rodante de los Dardeen le dijo al médico que tenía dificultades para dormir y había perdido 6 kilos como resultado del estrés. La hija del arrendador de los Dardeen también sufrió una gran cantidad de trauma y le dijo a sus padres que mantenía la luz de su dormitorio encendida y que a veces tenía tanto miedo de dormirse que se quedaba despierta toda la noche. Cuando se contactó a él para hacer comentarios, el forense del condado de Franklin declaró que sentía que gran parte del miedo era injustificado. «No creo que haya una base racional para la histeria cercana», dijo a un periódico. La gente se estaba asustando mutuamente. Aunque era discutiblemente una forma de histeria, los temores de la gente eran muy reales. Se decía que si alguien se quedaba sin gasolina en el condado de Jefferson, no buscaría ayuda en las casas cercanas, sino que caminaría hasta la carretera más cercana y pediría un aventón. Tal era el nivel de miedo y desconfianza en Aina después del veredicto del forense. Un grupo de trabajo de alrededor de 30 diferentes detectives de homicidios comenzó a trabajar a tiempo completo para seguir pistas y realizar entrevistas. A pesar de sus esfuerzos, el progreso fue difícil de lograr. Un hombre detenido al principio fue liberado después de ser interrogado, al igual que un compañero de trabajo de Keith con quien aparentemente no se llevaba bien. Aparte de ese compañero de trabajo en particular, nadie que conociera a la pareja tenía algo malo que decir sobre ellos. Las autopsias no encontraron drogas ni alcohol en ninguno de los cuerpos de las víctimas, lo que llevó a la policía a creer que la pequeña cantidad de marihuana encontrada en la escena había sido dejada allí por los asesinos de la familia. Se determinó que toda la familia había sido asesinada de noche y en el espacio de 1 hora entre cada uno dentro de la casa rodante. El asesino aparentemente se tomó el tiempo no solo para acostar el cuerpo de Elaine en la cama junto con los cuerpos de sus hijos, sino también para limpiar la escena, sugiriendo que no sentía ninguna prisa por irse y que estaba completamente consciente de sus acciones. Sin embargo, a pesar de que la escena proporcionó muchas pistas, el motivo del asesino confundió a los detectives. La puerta trasera había sido dejada abierta y no había evidencia de entrada forzada. Un VCR y una cámara portátil estaban a la vista en la sala de estar y en otros lugares de la casa. Igualmente valiosos en efectivo y joyas quedaron intactos. Estos hechos esencialmente descartaron el robo como motivo, y la falta de cualquier tipo de violación en cualquiera de los cuerpos excluyó cualquier teoría de perversión criminal. Tanto Keith como Elaine se encontraron inocentes de cualquier tipo de aventura extramatrimonial, y no se descubrió ninguna evidencia de juego crónico, lo que significaba que no había ninguna posibilidad de que la familia hubiera sido asesinada debido a deudas exorbitantes con el mundo criminal. Mientras algunos sugerían que los Dardeen habían sido seleccionados al azar por un elemento criminal desequilibrado, el forense del condado de Franklin no estaba de acuerdo. «Creo que fue algo muy personal y deliberado», dijo a un periódico regional, y un experto policial en cultos estuvo de acuerdo en que el rumor de que los satanistas eran responsables era falso. En su experiencia, tales grupos a menudo mutilarían cuerpos más extensamente, cosecharían órganos y dejarían símbolos y velas encendidas en la escena de sus crímenes. Ninguno de esos artículos fue encontrado en la casa rodante de los Dardeen. Sin embargo,
La policía sí permitió la posibilidad de que había sido un caso de identidad equivocada por parte del asesino o los asesinos. La madre de Keith, Joan Dardine, más tarde opinó que había habido algún otro motivo para matar a su hijo y su familia. Pienso que alguien quería que Keith vendiera drogas y él se negó, dijo durante una entrevista en 1997. O hay una posibilidad de que a alguien le gustara a Elaine y ella no aceptó sus avances y él descargó su furia en ambos. Simplemente no lo sabemos. Antes de que el caso se enfriara oficialmente, desconcertó a 2 perfiladores del FBI que habían viajado desde su sede en Chicago para revisar la evidencia. Uno declaró que el crimen desafiaba sus métodos analíticos típicos y que era raro que tantas posibilidades tuvieran peso. Joan Dardine continuó sus esfuerzos por evitar que el público perdiera completamente el interés y a lo largo de la década de 1990 contactó regularmente a las fuerzas del orden para ofrecer posibles pistas y solicitar nueva información. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la explicación más probable se redujo a una teoría temprana de que los Dardine habían caído víctimas de un asesino en serie. Por un corto tiempo, las fuerzas del orden mostraron interés en Ángel Matarino Reséndez, entonces conocido por su alias Rafael Reséndez Ramírez, tras su detención por la policía de Texas en 1999. Reséndez a menudo viajaba por el país saltando trenes de carga, eligiendo a sus víctimas cerca de las vías por las que viajaba, y a menudo golpeándolas hasta la muerte. Si bien esos elementos sugerían los asesinatos de los Dardine, las autoridades en Illinois nunca pudieron conectarlo con el crimen. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que otro asesino en serie llamara la atención de las autoridades locales. El 31 de diciembre de 1999, un hombre llamado Tommy Lynn Sells cortó las gargantas de 2 niñas cerca de Del Río, Texas. Afirmó haber sufrido apagones antes de cada crimen sangriento, que describió como un mecanismo de afrontamiento para lidiar con el abuso que había sufrido de niño. Milagrosamente, una de las niñas sobrevivió al calvario y ayudó a la policía a identificar a su atacante. Sells fue condenado y sentenciado a muerte, pero mientras esperaba el juicio por el primer cargo de asesinato, comenzó a confesar una serie de otros asesinatos, incluido el de la familia Dardine. A mediados de la década de 1980, Sells residía principalmente cerca de St. Louis, Missouri, y ganaba dinero trabajando en ferias y carnavales ambulantes como jornalero o mediante el robo. Saltaba vagones de tren como su principal modo de transporte, y en uno de esos viajes por el condado de Jefferson en noviembre de 1987, afirmó haber conocido a Keith en una parada de camiones cerca de Mount Vernon. Sells luego afirmó que Keith lo invitó a su casa a cenar y después de la comida, Keith aparentemente lo enfureció al proponer que se involucraran en relaciones homosexuales íntimas. La reacción fue obligar a Keith a conducir bajo amenaza de arma de fuego hasta el lugar donde fue asesinado y después de castrarlo, Sells regresó para eliminar a los testigos. Estaba tan enojado que lo llevé al límite máximo, explicó Sells más tarde. La rabia no tiene botón de detención. Sin embargo, Sells luego puso en duda su fiabilidad al cambiar completamente su historia. En su segunda versión, después de ver la casa rodante de los Dardine con su letrero de "se vende afuera", vio una oportunidad para cometer un acto atroz de violencia. Podría mutilar, matar, y luego deshacerse de los Dardine, y la gente podría asumir que simplemente se habían mudado. Después de todo, Sells sabía de primera mano que se prestaba poca atención a los pobres y desamparados. Después de beber cervezas y esperar el momento adecuado, tocó a la puerta y le dijo a un cansado Keith que estaba interesado en comprar la casa rodante. Luego, después de ganar entrada, Sells dominó a su víctima desprevenida y obligó a Keith, bajo amenaza de arma de fuego, a atar y amordazar a su esposa e hijo con cinta adhesiva. Una vez completado el acto, Sells condujo a Keith al campo donde lo castró, le disparó y luego lo dejó allí para morir. Para algunos, la eventual ejecución de Sells fue justicia para los Dardine, aunque nunca fue acusado de sus asesinatos. Tanto el fiscal del estado del condado de Jefferson como el sheriff Roger Mulch estuvieron de acuerdo en que él seguía siendo el principal sospechoso, y esto se debió al hecho de que, aunque Sells había cambiado completamente su historia en un punto, estaba al tanto de información que solo un selecto grupo de investigadores conocía. En sus ojos, no había duda de que Sells había cometido los asesinatos,
o al menos había estado presente cuando ocurrieron los crímenes. El hecho de que algunas de sus declaraciones contradecían completamente la evidencia no parecía molestar a los investigadores, al deducir que Sells estaba intentando encubrir a un cómplice al asumir la responsabilidad exclusiva. Independientemente de su participación en los asesinatos de los Dardeen, la policía en Texas confirmó que Sells fue responsable de 22 asesinatos. Sin embargo, muchos comenzaron a sospechar que Sells estaba inflando su conteo de cuerpos para evitar la pena de muerte al confesar continuamente asesinatos con los que no estaba conectado. Sells podría haber arreglado un acuerdo de culpabilidad o podría haber retrasado su fallecimiento tanto tiempo como pudiera engañar a las autoridades, y en el proceso, muchos asesinos podrían evitar potencialmente la justicia. Sin embargo, solo una cosa estaba clara. Sells no estaba diciendo toda la verdad con respecto a sus interacciones con Keith. Por un lado, amigos, familiares e investigadores eran extremadamente escépticos de que Keith hubiera invitado simplemente a un extraño a casa para cenar. Si no dejaba entrar a una joven para usar el teléfono, no dejaría entrar a un hombre adulto, dijo un amigo más tarde. También refutaron la afirmación de Sells de que Keith había hecho avances hacia él. Los detectives que entrevistaron a Sells creían que, si realmente había matado a los Dardeen, había inventado ese detalle para hacer que el crimen pareciera más justificado. Al principio, la madre de Keith estaba convencida de la culpabilidad de Sells y en realidad quería reunirse con él en algún momento para obtener cierto grado de cierre. Siempre he querido saber cada detalle, dijo. Algunas personas pueden pensar que es macabro, pero cuando alguien hace algo a mi familia quiero saber por qué. Sells, por otro lado, estaba en contra de cualquier reunión potencial. Joanne quiere hablar conmigo. Si quiere venir aquí y hablar conmigo, gritarme, insultarme, golpearme, debería tener ese derecho, dijo. Pero lo siento, no va a ser suficiente, así que, ¿qué hay que decir? Podría decir que lo siento todos los días por el resto de mi vida. No va a detener su dolor y una cosa que sí sé es sobre el dolor y no se va. Sin embargo, en la víspera de la ejecución de Sells, Joanne Dardeen reveló que la duda había comenzado a infiltrarse en su mente últimamente. Hay solo un poco de duda ahí, dijo a los periodistas. No es que él no lo haya hecho, me pregunto si tal vez alguien lo ayudó. Los dos nunca llegaron a tener esa reunión, pero para cuando llegó la ejecución de Sells en 2014, Joanne había llegado a creer que él no era el hombre que mató a su hijo, nuera y nietos. Quería que se mantuviera vivo hasta que supiera positivamente que no lo hizo, dijo a la Associated Press poco después del momento de la muerte de Sells. Las cosas que él dijo no concuerdan con lo que sé sobre Keith. Mucha gente piensa que se acabó, pero para mí no lo está. Para mí personalmente nunca terminará. Afortunadamente no tengo ninguna historia personal que compartir contigo, lo que supongo que me hace bastante afortunado. Pero mi tío por parte de madre tiene una bastante buena de cuando eran niños. Mi madre afirma no tener ningún recuerdo de esto, pero era una bebé en ese momento, así que quién sabe. Todo involucra una posible mudanza que mi abuelo estaba considerando, y la casa que iba a renovar antes de la mudanza. Así que va la historia de que mis abuelos necesitaban mudarse de su casa móvil doble a su primera casa real. Mi abuela estaba en las últimas etapas de su embarazo con mi madre, así que mi abuelo salió en busca de un lugar donde vivir. El problema era que el dinero no sobraba en ese periodo. Así que en lugar de comprar una casa nueva, mi abuelo eligió una que necesitaba reparaciones, y por lo que he oído, vaya que eligió una casa en ruinas. Pero para mi abuelo eso era positivo. En su mente solo estaba comprando el terreno y tenía grandes planes para él. Mi abuelo y su amigo se pusieron a trabajar limpiando la casa, y mientras esperaban a algún plomero o algo así, comenzaron a trabajar en el patio trasero. No sé los detalles, pero aparentemente el suelo estaba completamente arruinado o estropeado, o lo que sea que le suceda al césped. Así que querían excavarlo y reemplazarlo. Necesitarían contratar a alguien para traer toda la nueva tierra y esas cosas, pero podían comenzar a excavar por sí mismos, y fue entonces cuando encontraron este gran alijo de huesos enterrados. El hecho de que uno de ellos fuera obviamente un cráneo animal, les hizo pensar que era simplemente la tumba de una mascota antigua o algo así, pero luego encontraron otro cráneo, y otro, y otro. Y cuanto más excavaban, más huesos descubrían.
solo que luego encontraron uno grande, demasiado grande para ser solo un hueso animal. Así que por eso llamaron a la policía. Una vez que llegaron allí, la policía les dijo que probablemente acababan de descubrir uno de los casos más grandes de crueldad animal en la historia del estado. Pero una vez que se confirmó que el hueso más grande era un resto humano, las cosas se pusieron mucho más serias. Todo el lugar se convirtió en una escena del crimen, por lo que mi abuelo no pudo trabajar en el lugar durante como un año, mientras la policía excavaba todo el lugar en busca de más sitios de entierro. Cuando mi abuela se enteró de esto, no había manera en la tierra de Dios de que ella estuviera a punto de ir a criar una familia en un lugar como ese, y al final mi abuelo se vio obligado a esperar hasta que todo el asunto se calmara antes de vender el terreno a alguien más a un precio reducido. Todo el asunto fue un gran contratiempo durante ese periodo inicial como familia, y durante años mi abuelo solía recibir un montón de críticas sobre su tacañería por comprar accidentalmente el cementerio casero de algún psicópata en lugar de un lugar en el que pudieran, ya sabes, vivir realmente. Pregunté sobre los huesos y si alguna vez averiguaron a quién pertenecían o cómo habían llegado allí, pero no. Aparte de una visita a la oficina del sheriff local para dar cuenta de cómo habían encontrado los huesos, la policía nunca volvió a ponerse en contacto con ellos. Bueno, además de nuevo cuando estaban empacando sus cosas y podían acceder al terreno nuevamente, por supuesto, pero nunca llegaron a descubrir si fue un asesinato, una tumba familiar de algún tipo, o incluso cuándo se habían enterrado los huesos. Simplemente llevaron todo a un laboratorio y eso fue prácticamente todo. Siempre me he preguntado qué pasaba con esos huesos, y si podría haber alguna explicación extrañamente inocente para todo ello. Si fueran de una época en la que las personas y los animales simplemente eran enterrados donde yacían, como los antiguos colonos de la frontera o algo así, entonces tendría mucho más sentido, pero algo parece muy sospechoso sobre todos esos huesos, y tengo la mala sensación de que eran mucho más que solo los huesos de las queridas mascotas de alguien.